Estimadas estudiantes, la clase del día de hoy estaremos trabajando en dos ejercicios relacionados con el capítulo que estamos tratando esta unidad, lanzamiento de proyectiles. Además de esto, también estaremos trabajando en los simuladores PHT de la Universidad de Colorado, que son muy buenos para representar determinadas situaciones en algunos problemas de aplicación. Muy bien, vamos a trabajar entonces en un primer ejercicio que dice lo siguiente. Mientras vamos cogiendo los datos del problema, ¿no? Dice lo siguiente el problema. Un cazador acostado en el suelo lanza una flecha con un ángulo de 60 grados sobre la superficie de la Tierra. Muy bien, vamos a ir cogiendo entonces los datos del problema. En los datos me menciona que el ángulo de lanzamiento es de 60 grados con respecto al horizontal. Recordemos que siempre cuando se refiere a este término horizontal, nos indica el piso o la superficie de la Tierra, ¿no? Ángulo alfa, 60 grados. Con una velocidad de 18 metros por segundo. Entonces, velocidad inicial, 18 metros por segundo. Asumimos que es la inicial porque es la velocidad con la cual parte el proyectil, en este caso, la flecha, ¿no? Calcule la altura máxima. Tenemos la altura máxima ya como incógnita. Altura máxima. El tiempo que la flecha estuvo en el aire. Si hablamos del tiempo que se mantuvo la flecha durante toda la trayectoria, hablamos específicamente del tiempo de vuelo. Y por último, su alcance máximo, X. Recordemos que el alcance máximo está representado con esta letra que simplemente cubre la distancia horizontal desde el punto en que fue lanzado el proyectil hasta el punto en el que impacta. Perfecto, entonces vamos a trabajar directamente ya con la formulación correspondiente a la altura máxima. Muy bien, tenemos la fórmula de altura máxima que dice lo siguiente: la velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno cuadrado del ángulo de tiro o ángulo de lanzamiento alfa, que es 60 grados sobre el doble de la gravedad. Vamos a ir empezando cada uno de los datos. Tenemos entonces que la altura máxima HM, es igual a la velocidad inicial que tenemos 18 metros por segundo, 18 metros por segundo, todo esto al cuadrado, multiplicado por el seno cuadrado de alfa, que vendría a ser de la siguiente manera, ¿sí? Ponemos el seno de alfa, todo esto al cuadrado. Aunque podemos directamente ya ubicar el ángulo alfa para evitarnos un paso adicional. Muy bien, hemos reemplazado el ángulo alfa es 60 grados, como nos dicen los datos, y esto elevado al cuadrado. Todo sobre el doble de la gravedad. Recordemos que la gravedad tiene un valor de 9,8 metros por segundo cuadrado. Entonces tenemos el doble de ese valor, 9,8 metros por segundo cuadrado. Por lo tanto, la altura máxima, HM, es igual, realizando todas las operaciones y también teniendo en cuenta las unidades. Al estar calculando la altura, obviamente vamos a tener la unidad en unidades de longitud. En este caso serían los metros. La respuesta nos queda 12,39 metros. Esto vendría a ser la altura máxima que alcanza la flecha con el ángulo de 60 grados con la velocidad inicial de 18 metros por segundo. Vamos a trabajar en la siguiente incógnita que nos permite ubicar el tiempo de vuelo. Para el cálculo del tiempo de vuelo, ubicamos la fórmula. Recuerden que todas las fórmulas relacionadas con movimiento parabólico ustedes la encuentran en la presentación movimiento bidimensional que está ubicada en la plataforma Moodle, ¿no? Trabajemos. Entonces tenemos que el tiempo de vuelo es igual al doble de la velocidad inicial multiplicado por el seno del ángulo de lanzamiento sobre la gravedad. Reemplazando los datos tendríamos que el tiempo de vuelo es igual a 2 que multiplica a la velocidad inicial, 18 metros por segundo. Esto multiplicado por el seno, la función seno
del ángulo de lanzamiento 60 grados. Todo esto sobre el valor de la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado. 9,8 metros por segundo cuadrado. Como estamos calculando el tiempo, no nos hacemos problemas con las unidades, sabemos que el tiempo va a salir en segundos, ¿no? El tiempo es igual, una vez ya que realizamos todos los cálculos en la calculadora, será de 3,18 segundos. 3,18 segundos. Muy bien. Para tener en cuenta, una vez que representemos todo el ejercicio en el simulador, anotemos las respuestas que hemos sacado. De momento, la altura máxima, habíamos determinado el resultado en 12.39 metros. El tiempo de vuelo, que este momento acabamos de sacar, en 3.18 segundos. Y por último, nos queda calcular el alcance máximo X. Para el cálculo de la variable X, alcance máximo, tenemos los datos velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo doble o el doble del ángulo, que en este caso al ser 60, el doble sería 120, y todo esto dividido para la gravedad. Reemplacemos los datos, me quedaría entonces que X es igual a la velocidad inicial, tenemos los 18 metros por segundo, todo esto al cuadrado, multiplicado por el seno, vamos a hacer esto por pasos, ¿no? Multiplicado por el seno de 2 por 60 grados. 2 por 60 grados. Todo este valor se divide para la gravedad, 9.8 metros por segundo cuadrado. Listo. Entonces tendríamos, resolviendo toda la ecuación, un resultado de X igual a 28.63. 28.63 metros. Recordemos algo importante, que la calculadora debe estar en el modo DEC o la letra D en la pantalla de la misma para trabajar con los grados correctos, ¿no? Esta parte de aquí, no se olviden resolver en la calculadora como seno de 120 grados. ¿Ya? Entonces, al multiplicar 18 metros por segundo al cuadrado por seno 120, y ese resultado para 9.8, 28,63. Es también de indicar que cuando trabajemos con los términos que están elevados a una potencia, la potencia afecta tanto al número como a cada uno de sus unidades. ¿Entendido? Entonces, esto es muy importante recordar en las reglas de la potenciación, que es distributiva en este caso para la multiplicación, ¿no?, del número y sus unidades. Muy bien, esto sería la solución al primer problema. Anotemos el resultado también. Acabamos de sacar el alcance máximo X, que nos da 28.63 metros. ¿Qué es lo que vamos a hacer a continuación? Vamos a representar todo el problema e ir comprobando las respuestas en el simulador correspondiente al movimiento parabólico. Muy bien, como podemos observar, nos encontramos en el simulador PHET, que es muy bueno, por cierto. En el mismo tenemos una introducción, tenemos una parte de vectores, arrastre y laboratorio. Esta última parte es la que nos interesa. Vamos a dar clic aquí. Pondré mucha atención porque dentro de la plataforma nosotros estaremos también trabajando en el laboratorio virtual, en donde ustedes tendrán que representar el problema y los resultados obtenidos en cada uno de los puntos con el laboratorio virtual. Como pueden observar, tenemos ya una simulación representada con un cañón. Nosotros vamos a dar los parámetros importantes de aquí. Tenemos entonces personalizar la masa de la flecha. En este caso tendríamos que
investigar, pero los valores que me dan mínimos para poder cambiar aquí en el simulador es de 1 kilogramo, entonces vamos a designarle 1 kilogramo. El diámetro de la flecha aproximadamente podría ser de unos 2 centímetros. Voy a digitarle 2 centímetros. Recuerden que está aquí en metros. Ubico el diámetro de la flecha. En la gravedad, obviamente, vamos a dejarle constante 9.81 metros por segundo cuadrado. La resistencia del aire no tocamos, dado que estamos trabajando en ejercicios que corresponden a situaciones en las cuales el aire no ofrece resistencia, ¿no? También tenemos algo importante en esta parte de aquí, en donde nos indica el tiempo, la distancia horizontal y la altura en determinados puntos de la trayectoria. Nosotros ubicamos con esta especie de mira en los puntos en los cuales el proyectil va dibujando la trayectoria parabólica, ¿no? Los parámetros tenemos de velocidad y también el ángulo en el cual estamos trabajando. En el problema que acabamos de revisar y obtuvimos los resultados, en los datos nos habla de un ángulo de 60 grados con relación a la horizontal. Entonces yo puedo coger el cañón y ubicarle los grados que me indica el problema. En este caso, ubiquemos en los 60 grados. A ver, este es un poquito sensible, 60 grados. Muy bien. Y la velocidad inicial coincide aquí, por defecto está a 18 metros por segundo, y es precisamente el valor de velocidad inicial que nos dan en el problema. Vamos a seleccionar lento, ¿ya? Es para observar únicamente la trayectoria, cómo se dibuja a medida que el proyectil avanza. Vamos a lanzar, ¿sí? Teniendo todos los parámetros importantes, recordemos que personalizamos los valores, ¿no? De acuerdo al problema. Entonces, vamos a hacer el lanzamiento. Lanzamos y como se puede observar, el proyectil dibuja una trayectoria parabólica e impacta en el piso después de un tiempo determinado. Entonces, lo que nosotros vamos a tratar de revisar son los datos de altura máxima, de tiempo de vuelo y de alcance máximo, y compararlos, los resultados que tenemos en el simulador con los resultados que sacamos en la parte netamente teórica de formulación. Muy bien, entonces tenemos, como les había mencionado, esta especie de cursor. Vemos el punto aquí, este punto verde, si se logran ubicar, es el punto de altura máxima, ¿no es cierto? Es justo el punto en el cual se divide la parábola en dos semiparábolas y la divide exactamente por la mitad, ¿no? Entonces vamos a coger el cursor y le vamos a ubicar justo en la parte en donde nos marca ese punto. Perfecto. Tenemos entonces que la altura en este punto es de 12.38 metros, ¿correcto? Nosotros en los resultados teóricos habíamos obtenido una respuesta de 12,39 metros, ¿sí? Esto puede variar, como había mencionado, porque en el segmento de personalizar, en donde escogimos la masa, es muy probable que la flecha no tenga una masa de 1 kilogramo, sino un poco más. Entonces, estos parámetros, así de igual manera como el diámetro, puede que varíen, ¿no? Nosotros nos hemos tratado de ajustar a la realidad y la realidad nos ofrece unos resultados muy parecidos a la parte teórica. Entonces, podemos decir que la altura máxima está correcta. 12.39 que sacamos mediante la formulación y 12.38 que marca la simulación del movimiento parabólico. Está correcto. Lo que también me pide calcular es el tiempo de vuelo. Nosotros en el cuaderno habíamos determinado que el tiempo de vuelo es de 3,18 segundos. En este punto de aquí también, además de marcarnos la altura máxima, también nos está marcando el tiempo de 1.59 segundos. Eso quiere decir que ha cogido el tiempo desde este punto que fue lanzado el proyectil hasta el punto de altura máxima. Y este tiempo, como bien saben ustedes, tiene un nombre, el tiempo de ascenso. El tiempo de ascenso ha marcado 1.59 segundos. El tiempo de vuelo será el doble, ¿no es cierto? O también 1,59 segundos más 1,59 segundos me va a dar un total de el tiempo de vuelo que marcaríamos o arrastraríamos del cursor hasta esta parte de aquí, ubicando justo en el punto en donde se encendió, y tenemos lo siguiente. Vamos a minimizar un poco esta pantalla. Perfecto. Y vamos a observar los resultados. Tenemos entonces un tiempo de vuelo de 3.18 segundos. Nótese una cosa importante, que el cursor está justo en este punto, en donde impactó el proyectil. Y nos marca 3.18 segundos.
Eso significa todo el tiempo que subió más el tiempo que bajó. Me da un total de 3,18 segundos o tiempo de vuelo que corresponde también con el resultado que nosotros trabajamos teóricamente en el pizarrón. Por último, nos queda determinar el espacio total, o también conocido como X, desde este punto a ras de piso hasta el punto de impacto. Y si ustedes se dan cuenta, tenemos la distancia horizontal marcada como 28,6 metros, el dato que nos da la simulación virtual, y nosotros en los datos que sacamos mediante la formulación en la calculadora y en el pizarrón, tenemos de 28,63 metros. Por lo tanto, podemos decir que todos los datos que nosotros estamos obteniendo del simulador corresponden a la parte en donde realizamos el ejercicio, aplicando las fórmulas y sacando el resultado en la calculadora. Entonces vemos que el problema tiene como una conclusión que está correctamente realizado. El segundo problema contiene los siguientes datos y dice, se dispara un cañón con un ángulo de 15 grados sobre la horizontal. Tenemos entonces el ángulo alfa, 15 grados sobre la horizontal. Repitiendo nuevamente, la horizontal es considerada el suelo, ¿no? Saliendo la bala a una velocidad de 200 metros por segundo. Por lo tanto, velocidad inicial igual a 200 metros por segundo, que es una velocidad muy alta, ¿no? 200 metros por segundo. Halle la posición de la bala. Muy bien, esto es muy importante. Recordemos, chicas, que habíamos revisado un problema en donde se trabaja justamente con este dato, ¿no? Me pide calcular la posición del proyectil, ¿ya? Cuando nos piden este cálculo o este dato, recordemos siempre que debemos sacar dos parámetros o dos coordenadas. La una, el espacio, y la otra, la altura. El tiempo en el cual nosotros debemos calcular este parámetro nos habla de 5 segundos después del disparo. Tiempo igual 5 segundos. A ver, repitamos eso. Dice, halle la posición de la bala al cabo de 5 segundos del disparo, las componentes de la velocidad al cabo de los 5 segundos. Si hablamos de las componentes, estaríamos específicamente refiriéndonos a Bx, la componente horizontal de la velocidad, y también la componente vertical Vy. Eso me pide calcular. Y por último, la distancia que alcanzará la bala sobre la horizontal y la velocidad con la que impacta el suelo. Por lo tanto, nos está pidiendo calcular la variable x, alcance máximo, porque se refiere a la distancia de la bala sobre la horizontal, ¿no? Y la velocidad con la que impacta el suelo. Velocidad es igual a la incógnita de momento. Entonces, tenemos algunos parámetros en los cuales debemos de trabajar y también vamos a tratar de representar algunos de los resultados obtenidos en el problema en el simulador de movimiento parabólico, en el simulador virtual. Muy bien, vamos a trabajar y ubicar cada uno de los datos. Como primer punto, vamos a calcular el espacio horizontal, que es una de las coordenadas que me pide para el cálculo de la posición. Muy bien, tenemos la fórmula ubicada ya en pantalla. Nos permite calcular el espacio, velocidad inicial por el tiempo y esto multiplicado por el coseno del ángulo de lanzamiento o ángulo de tiro, ¿no? Reemplazando los datos, me quedaría de la siguiente manera, que el espacio es igual, velocidad inicial tenemos los 200 metros por segundo, 200 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, recordemos el tiempo que me da como dato, son los 5 segundos, y esto multiplicado por el coseno del ángulo de lanzamiento, que vendría a ser los 15 grados. Se puede simplificar algunas unidades como los segundos de la multiplicación de la velocidad inicial con el tiempo, y me quedaría, como es lógico, el espacio en unidades de longitud. Espacio, por lo tanto, es igual, ya realizado todos los cálculos en la calculadora, a 965 con
0,92 o 0,92 metros. Esto sería la primera coordenada en lo que respecta a la posición, el espacio. Tenemos ahora que enfocarnos específicamente en la altura para el cálculo de la segunda coordenada, que me dará como consecuencia ya la posición final del proyectil a los 5 segundos. No digamos posición final, sino la posición a los 5 segundos. Tenemos ubicada la fórmula de la altura. Nos dice lo siguiente: velocidad inicial por el tiempo multiplicado por el seno del ángulo de lanzamiento menos la gravedad por el tiempo al cuadrado sobre 2. Reemplacemos los datos, esperemos que nos avance en este espacio, caso contrario trasladaríamos el problema a la parte de acá arriba. Reemplazando los datos, altura es igual, por lo tanto, a la velocidad inicial, 200 metros por segundo, multiplicado por el tiempo, que tenemos los 5 segundos, esto multiplicado por el seno del ángulo de lanzamiento o ángulo de tiro, que tenemos los 15 grados, menos la gravedad, 9,8 metros por segundo cuadrado, esto multiplicado por el tiempo al cuadrado. Si el tiempo son 5 segundos, al cuadrado tendríamos 25 segundos cuadrados. Entonces tenemos aquí, ahí nos ahorramos un paso, 25 segundos cuadrados. Tenemos entonces como resultado del tiempo al cuadrado. Y esa última parte lo dividimos para 2. A ver, cogemos aquí esto, dividamos para 2. Muy bien, para 2. Altura, por lo tanto, altura es igual. Podemos simplificar unidades. Se van los segundos con los segundos en el un lado. Y acá en el otro lado se van los segundos cuadrados con los segundos cuadrados del tiempo. Y es obvio, ¿no? La única unidad que queda son los metros, que corresponderían a la altura, que obviamente es longitud, la unidad de distancia, ¿no? En este caso, en sentido horizontal. Vamos a sacar la parte izquierda del signo negativo. Todo este dato de aquí sería 200 por 5 y por seno 15. Me da 251.81 metros, menos, vamos a realizar esta segunda parte, que me quedaría lo siguiente: 122.5 metros. Y como parte final, la altura, el resultado final de esta coordenada, restamos las dos cantidades y me daría el siguiente dato: 129.31 metros. Sería la altura específicamente a los 5 segundos de haber sido disparado. Entonces, hemos sacado ya las dos coordenadas, la coordenada horizontal, espacio, 965.92 metros, y la coordenada vertical, altura, 129.31 metros. Lo que nos queda por determinar son las componentes rectangulares de la velocidad. Hablamos de Vx y de Vy, y también el alcance máximo y la velocidad a los 5 segundos. Bueno, esto trabajaremos ya en la siguiente parte del ejercicio. Como siguiente dato para encontrar, vamos a enfocarnos en el alcance máximo X, velocidad inicial al cuadrado multiplicado por el seno del ángulo doble o del doble del ángulo sobre la gravedad, ¿no? Reemplazando los datos, entonces, tendríamos de la siguiente manera. La velocidad inicial nos marca o nos indica los 200 metros por segundo. X, por lo tanto, es igual a 200 metros por segundo, toda esta cantidad elevado al cuadrado, ¿ya? Multiplicado por el seno del doble del ángulo. El ángulo es 15 grados, el doble sería 30 grados, seno de 30 grados. Todo esto dividido para el valor de la gravedad, que como bien sabemos es de 9,8 metros por segundo cuadrado. Ubiquemos el signo igual en esta parte de aquí, ¿ya? 9,8 metros por segundo cuadrado, el valor de la aceleración de la gravedad,
Y como estamos calculando una distancia, es lógico que el resultado únicamente nos enfoque en las unidades de longitud, en este caso los metros, ¿no? Realizando la operación en la calculadora, no olvidemos nuevamente, esto sí, siempre les estaré recordando que al estar esta cantidad al cuadrado, el cuadrado se distribuye para el 2, para el metro y para el segundo. El resultado quedaría del alcance máximo 2040.81. Pero notemos 2040.81 metros. Sería entonces el alcance horizontal o variable X que quedaría también ya resuelta en este problema. A ver, ocupemos el mismo marcador. Quedaría aquí resuelto X, el alcance máximo. Vamos a trabajar ya en los últimos tres parámetros, las velocidades horizontales y vertical y también la velocidad final V. Muy bien, para el cálculo de la velocidad horizontal Vx, en el formulario nos dice que Vx es igual a Vox. ¿Sí? Entonces nosotros deberíamos calcular Vox para obtener automáticamente el resultado de Vx. ¿Pero a qué es igual Vox? Vox es igual a la velocidad inicial por el coseno del ángulo de lanzamiento, ¿no? También recordando un poco, ¿qué es Vox? Es velocidad inicial horizontal y se presenta justo en el momento que es lanzado el proyectil. Es la coordenada horizontal. Reemplacemos los datos. Vamos a calcular entonces VO por cos de alfa, que me daría como resultado VOX, y este es igual a VX, ¿no? Entonces tendríamos velocidad inicial, tenemos de los 200 metros por segundo, 200 metros por segundo, multiplicado por el coseno del ángulo de lanzamiento, que tenemos los 15 grados. Esto me va a dar como consecuencia Vx. Por lo tanto, Vx es igual a 193.18 metros por segundo. Recordemos que tiene esta unidad, dado que es velocidad, y la velocidad siempre combina unidades de longitud sobre unidades de tiempo. El siguiente parámetro que tenemos que calcular va a ser la velocidad vertical Vy. Hemos determinado ya, de momento también, la velocidad horizontal. Vamos a trabajar sobre la velocidad vertical, Vy. Para el cálculo de la componente vertical Vy, tenemos como fórmula velocidad inicial multiplicada por el seno del ángulo de tiro o ángulo de lanzamiento menos la gravedad por el tiempo. Reemplacemos los datos. Me quedaría entonces que Vy es igual, VO, velocidad inicial, 200 metros por segundo, 200 metros por segundo, multiplicado por el seno del ángulo 15 grados, el ángulo de tiro o ángulo de lanzamiento, menos la gravedad 9,8 metros por segundo cuadrado, y esto multiplicado por el tiempo, que nos dieron 5 segundos. 5 segundos. Perfecto. Puedo eliminar alguna unidad, de hecho sí lo podemos hacer, se van los segundos con el cuadrado de la gravedad, ¿no? Recordemos que segundo al cuadrado me indica que está segundo por segundo. Muy bien, realizamos cada una de las partes de la operación. Tendríamos entonces Vy es igual 51.76 metros por segundo. Esto corresponde únicamente a 200 seno 15, menos, sacar el valor de acá, 9.8 por 5 nos da 49 metros por segundo. 49 metros por segundo. Por lo tanto, Vy, restando 51.76 menos 49 nos da como resultado 2.76 metros por segundo. Esto corresponde entonces al valor de la velocidad vertical.
Algo muy importante que tenemos que destacar es que el parámetro BY, si es positivo o negativo, me indica qué es lo que está haciendo el proyectil, si está ascendiendo o descendiendo. Y recordando un poco la clase anterior, BY, si es positivo, me indica que el proyectil está ascendiendo. Si fuera lo contrario, si BY tuviera un resultado negativo, nos indica que está descendiendo el proyectil. Entonces hemos calculado ya la variable BY y nos queda por último calcular V, la velocidad, con los parámetros Bx y By. Vamos a anotar entonces las respuestas de cada una de las coordenadas que habíamos venido trabajando, Bx, By, para poder reemplazar en la fórmula de velocidad, porque vamos a necesitar estos datos. Vx y By, tenemos By 2.76 metros por segundo, y Bx 193.18 metros por segundo. Estos dos parámetros vamos a necesitar para el cálculo de la última incógnita, que sería la velocidad. Para el cálculo de este último parámetro, la velocidad, tenemos como fórmula la raíz cuadrada de la velocidad horizontal al cuadrado más la velocidad vertical al cuadrado. Reemplazando los datos, me quedaría entonces que velocidad es igual a la raíz cuadrada, a ver, dibujemos la raíz, de Vx. Tendríamos entonces los 193.18 metros por segundo elevado al cuadrado, más el valor de By, que obtuvimos 2.76 metros por segundo, también elevado al cuadrado. Por lo tanto, la velocidad es igual a la raíz cuadrada del valor de la suma de los dos parámetros, que vendría a ser 37.326.13 metros cuadrados por segundo cuadrado. ¿Sí? Recordemos que este metro cuadrado y este segundo cuadrado corresponde al elevar cada una de las cantidades al cuadrado y al final sumarles. Si quieren, ustedes pueden sacarle estos valores independientemente de cada uno, tanto del 193.18 al cuadrado y el 2.76 al cuadrado, y al final vamos a sumar y vamos a obtener este resultado, ¿no? Sacando la raíz cuadrada, ya total, velocidad es igual a 193.19 metros por segundo. Esta sería la velocidad justo a los 5 segundos del disparo, ya que estamos trabajando con este tiempo para el cálculo de BY. Recuerden que tomamos el tiempo también y además en el espacio y la altura, las coordenadas que habíamos utilizado también con el tiempo de 5 segundos. Tenemos entonces calculado todos los parámetros de este ejercicio, un ejercicio extenso, pero como ustedes pueden notar, sencillo de trabajar. Lastimosamente para este ejercicio, dado que los parámetros de velocidad inicial son muy altos, lastimosamente los simuladores no alcanzan esas velocidades. Recordemos que es la bala de un cañón, la velocidad de salida es sumamente alta, como les había mencionado en el inicio del problema. Además también en nuestro simulador el ángulo es muy bajo, 15 grados, y verificando en otros simuladores en línea, aunque sí me permite el ángulo que sea muy bajo, muy pequeño, pero como les había mencionado, la velocidad inicial es muy alta y de momento en ningún simulador que he investigado me permite con este cálculo de la velocidad inicial de 200 metros por segundo. Por lo tanto, vamos a dejar el problema únicamente en la parte netamente teórica
Los resultados, como ustedes pudieron observar, se los obtuvo aplicando los parámetros en cada una de las formulaciones que venían presentadas. Muy bien, chicas, esta es la clase del día de hoy. Les agradezco muchísimo su atención.